Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo va? Espero que anden muy bien por ahí. Espero que estén teniendo un muy buen día. En el día de hoy, fíjense que antes había acá un tema de conversión de unidades. El día de hoy estoy con un humor particular. Por eso me hice un café. Me hice un cafecito para estar de buen humor. Para que esto me ponga pilas y pilas. Y dije, ¿qué mejor que hacer una videoclase para estar de mejor humor todavía? ¿No? ¿Qué mejor que hacer una videoclase sobre uno de los temas, digamos, más interesantes que van a ver en física, seguramente del bachiller, o de los inicios de la facultad? También este tema se da en los inicios de la facultad también. Y el tema que vamos a ver en el video de hoy se llama MRUV. MRV se llama. MRV en realidad es un tema que se da, que se ve dentro de la cinemática. Y la cinemática es una rama de estudio de la física, que como dice la palabra cinema, cine. Cine viene de kine, que viene de movimiento en realidad. Kine, kinético, kinestesia, telequinesis, kine viene de movimiento. Lo que estudia la cinemática es el movimiento de los cuerpos, sin comprender sus causas. O sea, vos sos una personita que lanza, por ejemplo, una pelota. Y la pelota describe cierto recorrido. ¿Por qué la pelota se movió? El por qué es parte de la dinámica. El por qué lo estudia la dinámica. Y el cómo lo estudia la cinemática. El cómo se va a mover y el por qué se va a mover, ¿sí? ¿Por qué se mueve esa pelotita? Las causas que originan ese movimiento. Lo va a estudiar las causas, la dinámica, y la descripción del movimiento lo va a estudiar la cinemática. Nosotros vamos a trabajar sobre la cinemática, el MRV. ¿Qué sería MRV? Sería eso. Por ejemplo, una pelota que cae libremente, ¿no? Una pelota tiene cierta velocidad, por ejemplo 10 metros por segundo, y al cabo de cierto tiempo va a tener otra velocidad, por ejemplo 20 metros por segundo. O sea, su velocidad va a cambiar. Hay una variación de velocidad. Una pelota que cae tiene una variación de velocidad. Ese tipo de movimiento está dentro de un tipo de movimiento que se llama MRV. M viene de movimiento, R viene de rectilíneo, U viene de uniformemente variado. Uniformemente variado. ¿Sí? A ver si esto se acomoda. Uniformemente variado. ¿Por qué se llama uniformemente variado? Porque la velocidad de la pelotita... ¿Por qué cambia la velocidad de la pelotita? Nosotros nos caemos, ¿no?, hacia el centro del planeta Tierra. Y nos caemos con siempre la misma proporción. Es decir, siempre vamos a sufrir una aceleración gravitatoria, siempre vamos a caernos al mismo ritmo. Es decir, si en el segundo 1, ¿no? Si en el segundo 0 tenemos velocidad 0, y en el segundo 1 tenemos velocidad 10 metros por segundo, en el segundo 2 vamos a tener velocidad 20 metros por segundo. Porque esto es uniforme, el cambio es uniforme. Si en el segundo 3 vamos a tener entonces 30 metros por segundo. Estamos hablando de ritmos de caída
ritmos de incremento de velocidad de caída, ¿sí? Por eso se dice que es uniformemente variado, porque varía, la velocidad varía, pero de forma uniforme, no brusca, ¿sí? No es que de repente están 20, 22, 24, 70, 75, no hace eso el movimiento. Los MRV tienen una aceleración constante, digamos. Entonces, la variación de velocidad también es constante. Entonces, bueno, vamos a definir eso. ¿Qué son los componentes de un MRV, no? Los componentes de un MRV, los conceptos que hay que entender para un MRV son, primero que nada, un sistema de referencia. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos un piso, vamos a poner que hacia allá son los positivos. Y vamos a dibujar un autito. ¿Ok? El autito se encuentra inicialmente, y ahora vamos a poner todos los componentes de un MRV. Inicialmente se encuentra quieto, pero en algún momento el autito acelera. O sea, la persona dentro del autito pisa el acelerador y acelera, y ahí aparece una palabra importante que es aceleración. ¿Sí? Acelera con una aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos otro factor importante, que es que comprender que la aceleración tiene unidades de distancia sobre unidades de tiempo al cuadrado. ¿Sí? Es unidad de distancia sobre unidad de tiempo al cuadrado. Eso es lo que describe una aceleración. Entonces, el auto inicialmente tiene una velocidad inicial V0, 0 metros sobre segundos, y después va a tener, está quieto pero acelera, ¿no? Está en la posición 0, vamos a llamar la posición 0 x0, en el metro 0 de la autopista, de la carretera, de la ruta, de lo que sea. Y después, también, esto es en el tiempo 0, 0 segundos. Pero se sabe que el auto acelera, la velocidad y la aceleración son vectores, son magnitudes vectoriales en realidad, son magnitudes vectoriales. Entonces, ¿qué quiere decir que sean magnitudes vectoriales? Que nosotros podemos medir esas magnitudes, pero nos va a interesar el sentido de la magnitud. La aceleración, para que el auto vaya para allá, la aceleración tiene que ser para allá, ¿sí? Porque la aceleración va a influir en la velocidad, en el sentido de la velocidad. La aceleración influye en el sentido de la velocidad. Entonces, el auto acelera hacia allá, ¿no? Entonces, en determinado otro tiempo, supongamos acá, va a tener una velocidad 1 distinta, va a estar en otro lugar distinto, y esto va a ser en algún tiempo determinado, que tampoco conozco. Entonces, si no conozco ninguno de todos estos datos, no puedo hacer ninguna cuenta. Pero supongo así que a mí me dice que la aceleración es 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que la aceleración sea 3 metros por segundo al cuadrado? Bueno, quiere decir que en el momento 0, en el 0 segundo, la velocidad vale 0. ¿Sí? 0 metros por segundo. Pero en el segundo 1, la velocidad vale 3. En el segundo 2, la velocidad vale 6. En el segundo 3, la velocidad vale 9. Metros por segundo, ¿sí? Obviamente la unidad de velocidad. O sea, va a variar de forma uniforme. Este caso es mentira, digamos. No hay ningún auto en la vida real que tenga una aceleración constante de 3 metros por segundo. Los autos aceleran muy muy fuerte al principio de su movimiento y a medida que van avanzando pierden fuerza. Su motor pierde fuerza, entonces cada vez acelera menos, fuertemente. Entonces es mentira, este movimiento del MRV no existe en la realidad. Solamente existen cuando los cuerpos caen. Pero bueno, nosotros vamos a suponer distintos movimientos del tipo de MRV, en línea recta. Entonces, estos son todos los datos, ¿sí?, que vos podés tener en tu ejercicio. Y fíjense que si tenés una velocidad inicial y una velocidad final, podés tener un delta V. Si tenés una posición inicial y una posición final, puedes tener un delta X. Si tenés un tiempo inicial y un tiempo final, puedes tener un delta T. Así que tu ejercicio, tu caso, tu problema de MRV puede tener
Todos estos conceptos asociados. Velocidad inicial, posición inicial, tiempo inicial, velocidad final, posición final, tiempo final. Y entre ellos, cuando haces la recta de los dos, vas a tener las diferencias de ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque vos vas a querer acumular datos a la hora de resolver tu problema y vas a chequear con las ecuaciones qué datos te faltan y cuál ecuación podés utilizar para resolver tu problema de MRV. Entonces siempre lo que hay que hacer para resolver un problema de MRV es comprender, es decir, saber los datos, saber lo que quiero, saber que tengo aceleración, siempre tengo aceleración, y tengo que despejar, tengo que aprender a despejar. Así que vamos a suponer algo acá, ¿no? Por ejemplo, el auto arranca con velocidad 0. Vamos a hacer una suposición. Arranca con velocidad 0 y se nos pregunta, después de 3 segundos, ¿qué velocidad tiene? Entonces supónganse, pregunta, ¿qué velocidad tendrá después de 3 segundos? ¿Ok? Entonces tenemos una ecuación, la definición de aceleración. La aceleración es el cambio de la velocidad en función del tiempo. Esta es la definición de aceleración. Es cuánto cambia la velocidad, cuánto va cambiando la velocidad a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Entonces de acá podemos sacar lo que nosotros queramos, averiguar. De acá, del delta B, todos los deltas son variaciones, finales menos iniciales, con lo cual delta B sería velocidad final menos velocidad inicial. De acá adentro vamos a tener entonces, si esto lo abrimos, que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces de acá vamos a poder despejar la velocidad final para poder resolver este ejercicio. ¿Qué velocidad tendrá después de 3 segundos? ¿Sí? Entonces bueno, vamos a despejar esa velocidad final. Si todo este término queda multiplicando y este que está restando queda sumando, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por delta t. Esto es esto mismo despejado, ¿sí? Esto te queda multiplicando después de hacer la multiplicación en ambos lados. Esto te queda multiplicando porque está dividiendo. Y este que está restando después te queda sumando. Entonces este que está multiplicando va a multiplicar a la A, va a multiplicar a la A. Y este que está restando va a quedar sumando a todo. Va a quedar sumando a todo. Ahí tienen, ¿sí? El despeje. Bueno, ahora lo único que hay que hacer es reemplazar para conocer la velocidad final. Entonces reemplazo. La velocidad final va a ser igual a velocidad inicial vale 0 metros sobre segundos más 3 metros sobre segundos al cuadrado por 3 segundos. Y el segundo al cuadrado, de acá, el cuadrado se va con este segundo y me va a quedar todo en unidades de velocidad. 3 por 3 me va a dar 9. 9 más 0, 9. 9 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad final que va a tener en el segundo 3. Después de 3 segundos. ¿Sí? Después de 3 segundos va a tener 9 metros por segundo. Así que ahí resolvimos nuestro primer ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Les parece difícil? ¿Fácil? Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro de MRV. Pero partiendo del mismo caso, ¿sí? Partiendo del mismo caso. El caso es, se tiene un auto, ¿sí? Un auto en reposo. Un auto en reposo acelera con 3 metros sobre el segundo al cuadrado de aceleración. Hallar velocidad a los 3 segundos y su posición. Y su posición a los 3 segundos. Vamos a poner la distancia que recorre. No, la posición. Y su posición a los 3 segundos. En ese tiempo. Su posición en ese tiempo. Entonces, un auto, lo primero que tienen que hacer para resolver un ejercicio es
hacer un esquema, ¿no? Como un esquema con un sistema de referencia. Un auto parte del reposo y acelera con 3 metros por segundo de aceleración. No te dice dónde parte el auto. No te da información sobre eso. Entonces vos asumís que el auto parte del cero. Porque no te dice la posición del auto. Entonces bueno, si no te dice, yo le pongo el 0 metros de donde arranca, que es más fácil para hacer las cuentas. Lo que sí te dice es que el auto tiene una aceleración hacia allá de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa es la aceleración del auto. Y parte del reposo, con lo cual la velocidad inicial es 0. Es el mismo caso de antes, ¿sí? La velocidad inicial es 0. Entonces ahora lo que sí vamos a dibujar en el esquema es que después de 3 segundos, delta t vale 3 segundos, se va a encontrar en otra posición final con otra velocidad final. Después de 3 segundos. Acá va a estar el auto después. Entonces, esas van a ser las cuentas. Una de las cuentas ya las hicimos, que es la definición de aceleración. Aceleración es la variación de velocidad en función del tiempo. Y ya hicimos la cuenta, y esto nos dio que en el segundo 3 se encuentra con la velocidad de 9 metros por segundo. Eso ya hicimos en el esquema anterior, en el caso anterior. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar la posición final? Bueno, hay toda una ecuación que surge de integraciones y cálculos matemáticos a través de la definición de aceleración y de la definición de velocidad, que no vamos a demostrar, pero vamos a creer en este momento, que es la siguiente, miren. Hay que sabérselo de memoria esto. La posición final, que vamos a llamar la posición que depende del tiempo, posición x de t, se lee así esto, x de t, pero como es dependiente del tiempo es la posición final, ¿sí? La posición final va a ser igual a la posición inicial que tenga un auto, un móvil, lo que sea, más la velocidad inicial por la diferencia de tiempo, o el tiempo que transcurre, más un medio de la aceleración por la diferencia de tiempo que transcurre al cuadrado. Solamente el tiempo está al cuadrado, ¿sí? Eso hay que sabérselo de memoria. Si ustedes saben eso de memoria, ustedes van a saber mejor cómo despejar y qué despejar, ¿sí? También sabiendo esta, por ejemplo. La velocidad final, la velocidad que depende del tiempo, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por delta t. Ahí tienen otra ecuación más. Y después hay otra ecuación más que es la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a 2 por la aceleración por la diferencia de posiciones. Son tres ecuaciones que les va a simplificar la vida, digamos, si ustedes se la saben de memoria, porque no van a tener dudas de qué les falta y qué no, acá hay un menos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá me dice, hallar la velocidad a los 3 segundos, ya lo hicimos usando esta, ¿sí? Porque tenemos la velocidad inicial y la aceleración y el tiempo, y acá encontramos la velocidad final. Y te dice también hallar su posición en este tiempo. Entonces hay dos maneras de encontrar ese ejercicio, porque vos podés usar esta ecuación, porque vos sabés la aceleración, que vale 3, y sabés la velocidad inicial, que vale 0, y el tiempo final son 3 segundos, o podés usar esta ecuación también, porque sabés que la velocidad inicial vale 0, la velocidad final vale 9, y el desplazamiento es lo que vos despejás. Despejás el desplazamiento. La aceleración la tenés. Yo no usaría la tercera porque es como más enquilombada, tiene más cosas. Usaría la primera para hallar la posición final. Pero se podría hallar la posición final conociendo las diferencias de velocidades sin saber el tiempo. En esta ecuación no tenemos tiempos. Tenemos solamente velocidades y aceleración. Así que si en tu ejercicio te dan velocidades y aceleración y no te dan tiempo, vas a tener que usar esta, la tercera. Así que fíjense que acá las tres variables son velocidad, aceleración y tiempo. Acá es velocidad, aceleración y distancias, o posiciones, diferencia de posiciones. Y acá tenemos todo, diferencia de posición, porque esto lo pasan por acá y te queda delta x. Diferencia de posición, solamente velocidad inicial y aceleración. Entonces,
Vamos a hallar la posición final utilizando esta, la primera. Entonces vamos a poner posición final, x de t, va a ser igual a la posición inicial, que es 0 metros, vamos a poner 0 metros, es la posición inicial, más, y miren todo este término, velocidad inicial vale 0, es 0 metros por segundo por delta t, por 3 segundos, porque el móvil se movió 3 segundos, ¿sí? Hallar la velocidad a los 3 segundos. Por 3 segundos. Este término entero va a valer 0. Porque 0 por cualquier cosa es 0. Y este término va a valer 0 también. Más un medio de la aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado por delta t 3 segundos todo elevado al cuadrado. Entonces este cuadrado se distribuye, la potencia se distribuye, ¿sí? Y te queda 3 por 3 segundo por segundo. O sea, te queda 9 segundos al cuadrado. 3 por 3 segundo con segundo. Después, esto vamos a ampliarlo, ¿sí? Nos queda entonces, esto se va. Esto de acá se va. Y nos queda un medio de 3 por 3 es 9. Y por 3 sería 3 metros sobre segundo al cuadrado por 9 segundos al cuadrado. El segundo al cuadrado se va a ir con el segundo al cuadrado. Y fíjense que la unidad que nos queda es metros. Que está bueno eso porque nosotros queremos saber en qué metro está parado el móvil después de 3 segundos de acelerar con una aceleración de 3 metros por segundo si arrancó con una velocidad de 0 metros por segundo en el metro cero de la autopista. Bueno, entonces hacemos 3 por 9, 27 por un medio. Entonces es 27 dividido 2, que va a ser 13,5, ¿no? Bueno, entonces esto da 13,5 metros. Esa es la posición final del automóvil. No hay mucho más para decir. Esa es la posición final del automóvil. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? A ver, antes de hacer otro ejercicio, vamos a decir ¿qué tipo de ejercicio vos podés tener? Todos los ejercicios que vos puedas tener siempre te tienen que dar datos suficientes, ¿sí? A vos te puede faltar algún dato de una ecuación, pero la tenés que encontrar en la otra. Por ejemplo, si a vos te dan velocidades, bueno, vas a tener que poder usar la ecuación que corresponda a eso, ¿no? Supongamos que a vos te dan un ejercicio con dos velocidades diferentes. Si no te dan el tiempo, pero te dan dos velocidades diferentes, te tienen que dar cuánto se desplazó para vos poder hallar la aceleración. Es decir, siempre te tiene que faltar una variable, o dos, o en este caso 3 porque tengo 3 ecuaciones, pero no te van a dar ejercicios así. Hay algo que está bueno que sepas, que matemáticamente, si vos tenés 2 ecuaciones y te faltan 2 incógnitas, podés igualar las ecuaciones y obtener así la incógnita faltante. Reducís el número de incógnitas. Pero bueno, va a ser poco los casos donde te pasa eso. En general vas a tener casi todos los datos y cuando no es así, bueno, vas a tener que despejar una cosa para encontrar la otra. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, vamos a inventar un ejercicio donde tengamos tiempos y velocidades, ¿sí? Vamos a inventar uno donde tengamos tiempos y velocidades. Entonces, ¿cómo sería un ejercicio donde tengamos tiempos y velocidades? Bueno, imaginemos otra vez tiempos y velocidades. Un velocista corre de manera tal que incrementa su velocidad de 1 metro por segundo a 8 metros por segundo en, vamos a inventar un número, 4 segundos. ¿Sí? Hallar su aceleración y
la distancia, no la posición final, la distancia que realiza en dicho tramo. Entonces, un velocista corre de manera tal que incrementa su velocidad de 1 metro por segundo. Vamos a poner a 7 para dejar las cosas más lindas. De 1 metro por segundo a 7 metros por segundo en 4 segundos. ¿Sí? Hallar su aceleración y la distancia que realiza en dicho tramo. Entonces, lo primero que hay que hacer siempre es un sistema de referencia con un esquema. Es un velocista en un lugar que después va a estar en otro lugar. Está en un lugar y ahora va a estar en otro. Y entonces tiene una posición inicial que no conocemos, una posición final que no conocemos, tiene un tiempo inicial, tiene un tiempo final, tiene una velocidad inicial, tiene una velocidad final y tiene cierta aceleración, que es constante. Entonces siempre armo el esquema de esta manera como para organizarme, ¿sí? Digo qué es final y qué es inicial y después leyendo el ejercicio voy poniendo datos. Corre de manera tal que incrementa su velocidad de 1 a 7. Entonces ponemos velocidad inicial 1 metros por segundo y 7 metros por segundo la velocidad final. Ya voy empezando a acumular datos, ¿sí? Y lo hace en 4 segundos. ¿Te dice el tiempo inicial y el tiempo final? No, no te lo dice. Te dice que lo hace en 4 segundos. Entonces directamente el delta T es 4 segundos. No te dice el final y el inicial. Y no te importa. Te dice el delta T 4 segundos. ¿Ok? Es la diferencia de tiempo. Lo hace en 4 segundos. Delta T es una forma de decir matemáticamente tiempo final menos tiempo inicial o conceptualmente el tiempo que transcurre. ¿Ok? El tiempo que transcurre. Conceptualmente es esto, matemáticamente se escribe así. Si a vos no te dicen nada, el tiempo que transcurrió son 4 segundos, el delta T es 4. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué seguimos haciendo ahora? ¿Te dicen las posiciones iniciales y finales? No. Pero lo que te pide es la distancia. No te pide la posición final ni la posición inicial. Y la distancia, geométricamente hablando, es la diferencia entre un punto y otro. Vos tenés un punto en el plano y acá tenés otro punto. La diferencia de estos dos es la distancia entre ellos. No tiene sentido, ¿sí? Ni dirección. Sí, dirección tiene. No tiene sentido la distancia. No es ni positiva ni negativa, es una cierta distancia, ¿sí? Es un valor absoluto. Entonces, la distancia, matemáticamente hablando, es la diferencia de puntos. Pero la diferencia de puntos, si vos tenés, por ejemplo, en un sistema de referencia, ¿no? Vamos a poner mi sistema de referencia. Acá tenemos un punto y acá tenemos otro. A este le llamamos 2 y a este le llamamos 6. Si vos haces 6 menos 2, te va a quedar 4. Y si vos haces 2 menos 6, te va a quedar menos 4. Entonces no es lo mismo desde dónde a dónde se resta. ¿Sí? Distancia no es 6 menos 2, simplemente. Sino que es la parte positiva de 6 menos 2. O sea, distancia es esto. No hacia dónde, ¿sí? Hacia dónde es el vector. Es decir, si vos haces final menos inicial, te va a dar hacia allá. Y ese vector, final menos inicial, delta x, la diferencia de posiciones, se llama desplazamiento. ¿Ok? Desplazamiento. Desplazamiento no es distancia. El desplazamiento es hacia dónde se desplaza. Si vos haces, ahora al revés, final menos inicial, haces 2 menos 6, te va a quedar menos 4. Y te va a quedar un vector contrario así. Te va a quedar 2 menos 4. Va a ser un desplazamiento negativo. Y este es un desplazamiento positivo. Pero la distancia siempre es positiva. Entonces, el módulo del desplazamiento es la distancia. La parte positiva del desplazamiento es la distancia, ¿sí? El módulo del desplazamiento. Esa es la forma matemática de escribir eso. El módulo del desplazamiento. ¿Sí?
¿Por qué decimos eso? Porque en nuestras ecuaciones, ¿dónde está delta x? En nuestras ecuaciones. Bueno, vamos a pensar. Yo ya me sé de memoria las ecuaciones, entonces ya puedo saber dónde. Si yo tengo x final, ¿no? X de t es igual a x0 más b0 por delta t más un medio de a por delta t al cuadrado. Este x0 y este delta t, este x0 y este xt, x de t, x0, si este queda restando, te queda x de t menos x0. Y eso es el desplazamiento. Ese es el desplazamiento. Ahora vos te piden la distancia. Simplemente le agregás el módulo. Si te da positivo o te da negativo, vos le agregás el módulo y tomás la parte positiva. ¿Ok? Entonces si te piden la distancia, vamos a tener que usar esta ecuación. O también podemos usar la otra. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por a por el desplazamiento. Cuando despejamos nos va a quedar velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por a igual al desplazamiento y le agregamos el módulo para que sea distancia. ¿Ok? Y ahí podemos despejar de ahí. Tenemos de dos lugares podemos despejar la distancia. Lo que sí tenemos que hacer primero, ¿qué es? Hallar algo, ¿no? La aceleración. Para ambas ecuaciones necesitamos la aceleración. Así que vamos a hallar la aceleración. Vamos a hallarla. ¿Cómo hallamos la aceleración? ¿Qué ecuación tiene aceleración? La que mencioné recién tiene aceleración y tiene distancias. Acá no me dice la distancia, así que no la puedo usar. De nuevo, escribo. Si yo escribo mis ecuaciones, puedo ver qué puedo hacer. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, 2 por a por delta x. Uso esta ecuación para encontrar la aceleración del velocista, hallar su aceleración y la distancia que recorre en ese tiempo. ¿Puedo encontrar la aceleración? No. ¿Puedo encontrar la distancia? No. Tengo dos variables, tengo dos incógnitas en un ejercicio que me da... Tengo dos incógnitas en una ecuación sola, no puedo resolverlo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué otra ecuación puedo usar. ¿Sí? La otra ecuación, aceleración es igual a delta v, o sea, variación de velocidad en función del tiempo. ¿La puedo usar esa? ¿Puedo encontrar la aceleración? Sí. Porque tengo la velocidad 1 y tengo la velocidad 2. Y tengo el delta t. Perfecto, con eso vamos a sacar la aceleración. Entonces vamos a hacer eso. La aceleración va a ser igual a 7 metros por segundo menos, final menos inicial, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial sobre delta t. No abro el delta t porque no me dan datos. No me dice en el segundo 5 y en el segundo 15. Me dicen directamente 4 segundos. Bueno, y acá ponemos velocidad inicial es 1 metro por segundo. Todo eso dividido 4 segundos, ¿no? Y si hacemos la cuenta, el segundo no se va con el segundo, ¿sí, chicos? Acá el segundo queda cuadrado. La aceleración te queda 6 sobre 4, 3 medios. 6 sobre 4, 3 medios. La aceleración es 3 medios metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración final. Así que A ya la encontramos y ponemos 3 medios metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la aceleración que tiene nuestro señor Raúl, ¿sí? Nuestro señor velocista. Ahora con ese dato vamos a encontrar la distancia que realiza en dicho tramo. En dicho tramo de tiempo, en realidad está mal escrito este ejercicio, ¿no? Que realiza en dicho tiempo. Tiempo. Ahí está. Bueno, ¿en qué tiempo? En 4 segundos. ¿Y qué quiero calcular? La distancia. ¿Y cómo lo puedo calcular? De un montón de maneras. Yo voy a elegir hacerlo con la primera ecuación, la que es la ecuación que se llama ecuación de posición horaria. La ecuación de posición horaria se llama horaria porque depende del tiempo, x de t, y es de posición porque empieza siendo, dependiendo de la variable dependiente es la posición.
quien yo quiera hallar. De ahí, ¿sí? La ecuación de posición horaria. Bueno, entonces, ponemos x de t es igual a x0 más b0 por delta t más un medio de a por delta t al cuadrado. Entonces, de acá despejamos. Yo quiero la distancia, no quiero posición final inicial, quiero la distancia. Así que esto te queda negativo. Me queda x de t menos x0 es igual a b0 por delta t más un medio de a por delta t al cuadrado. Esto es la distancia si yo tomo la parte positiva. Si yo tomo la parte positiva de todo esto, esto es la distancia. Si yo le aplico el módulo a todo esto, se convierte en distancia. Entonces, vamos a calcular velocidad. Velocidad es la inicial, 1 metro por segundo. 1 metro por segundo por el tiempo que transcurre, 4 segundos. 4 segundos. Más un medio por la aceleración que vale 3 medios por el tiempo que transcurre cuadrado, que es 4 segundos todo el cuadrado. Así que la distancia, y el módulo de todo esto. Así que la distancia, como todo es positivo, ya puedo sacar el módulo, ¿sí? Porque ya sé que lo de adentro todo es positivo. Así que la distancia es, segundo con segundo se va, y me queda 1 metro por 4, 4 metros. Más, y acá hago la cuenta. Hago 4 por 4, segundo por segundo. Acá no puse la unidad de aceleración, es metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? El segundo se va a ir con el cuadrado del segundo después. Bueno, entonces me queda 1 por 1 tercio por 2 tercios es 3 cuartos. Y 4 por 4 es 16. Y toda la unidad me queda en metros. Así que hacemos la cuenta y hacemos 16 por 3, 18, 4. 48 sobre 4. ¿Sí? Es 48 sobre 4. Entonces nos queda la distancia. Es 48 sobre 4. ¿Esto es 12? Si yo divido 48 sobre 4 por 48 sobre 4. 1, 0. 8, 2. 2. Bueno. Me queda 2 entonces la cuenta de esto, ¿no? 4 metros más 3 cuartos por 16 es 48 cuartos, es 12 metros. Entonces esto me queda la distancia recorrida 12 más 4. 12 más 4. 12 más 4, profe. 16. 16 metros. Bien. Ahí terminamos el ejercicio. O sea, el velocista en 4 segundos hizo 16 metros si cambió su velocidad de 1 metro a 7 metros por segundo. De 1 metro por segundo a 7 metros por segundo. Y realizó 16 metros de distancia en ese tiempo, ¿sí? Así que tienen ahí un ejercicio. Bueno, este es el primer video que vamos a hacer de MRV. Ahora en los siguientes videos vamos a explicar un poco sobre los gráficos y explicar un poco sobre otro tipo de movimiento. Ya todo lo que son en el plano los pueden hacer. Tengan en cuenta que si el sentido va hacia allá, si ustedes eligen, por ejemplo, mi sentido de referencia es para acá, todo cambia, ¿eh? La velocidad pasa de menos 1 a menos 7 y la aceleración les termina quedando menos 3 medios. Así que tengan en cuenta cómo poner el sistema de referencia, es muy importante eso. Bueno, un abrazo muy grande, me dejan escrito en la caja de comentarios, se suscriben al canal, le ponen me gusta y nos vemos en el siguiente episodio. Chau.